Buenas tardes, mi nombre es Manuela Mejía Hurtado y el día de hoy les vengo a hablar un poco de los combustibles líquidos junto a mis compañeros Andrés y Jonathan. Los combustibles líquidos son sustancias en estado líquido que en presencia de oxígeno generan energía. Se llama combustible a todo tipo de material o sustancia que tras un proceso de combustión son capaces de liberar energía potencial que se transforma en energía utilizable de diversos tipos, como la energía térmica o la energía mecánica. Vamos a hablar de tres tipos de combustibles líquidos que son la gasolina, el queroseno y el diésel. La gasolina será nuestro primer producto. La gasolina es un producto obtenido del petróleo por destilación. Se utiliza principalmente como combustible en la mayoría de motores de combustión interna encendido por chispa, tales como los autos, las motos, algunas estufas, algunas lámparas y también se utiliza para limpieza con disolventes. La gasolina también tiene otras aplicaciones. En general, la gasolina se obtiene a partir del petróleo por destilación directa y la gasolina es la fracción más líquida, es la fracción líquida más ligera del petróleo. La gasolina es una mezcla es una mezcla de cientos de hidrocarburos individuales. Algunas de las características de la gasolina son pues que se obtiene por medio de la destilación directa, que es más eficiente para producir reacción, precisión y rapidez. Tiene un elevado nivel de volatilidad, es un derivado del petróleo y por esto es un tipo de energía considerado como no renovable. Es un poco más contaminante que el diésel, ya que produce emisiones en motores. Tiene una densidad de 680 kilogramos metros cúbicos. Por cada litro de gasolina se producen 34,78 megajulios de energía. Nuestro segundo producto es el queroseno. El queroseno es un derivado de la destilación del petróleo, es de un color como azul, amarillento, como transparente y su estado intermedio de densidad va entre la gasolina y el diésel. Es de un olor fuerte e inflamable, usado como combustibles en motores y turbinas. También se utiliza como disolvente y para calefacciones caseras de cocinas y lámparas domésticas e industriales. Bueno, de manera general, el queroseno es un hidrocarburo derivado del petróleo que es un líquido oleaginoso, inflamable, cuyo olor varía. La composición aproximada que presenta el mismo se mueve en el rango de C12 menos C16, hirviendo normalmente entre los 150 grados y los 235, 315 grados centígrados. Algunas de las características físicas y químicas del queroseno, pues que presentan un olor característico, es insoluble en agua, la densidad de vapor es de 4,5 gramos centímetros cúbicos, la presión de vapor es de 0,5 milímetros, el punto de congelación es de menos 18 grados centígrados. Nuestro tercer producto es el diésel. El diésel, también conocido como gasóleo o gasoil, es un hidrocarburo líquido que se obtiene principalmente de una destilación del petróleo a una temperatura entre los 200 grados centígrados y los 380 grados centígrados. Es un aceite pesado y al igual que la gasolina es sin plomo. Su elaboración se basa en petróleo y otros hidrocarburos, a diferencia de la gasolina. El gasoil o el diésel no se mezcla con etanol, aunque sí presenta aditivos que mejoran las prestaciones y las cualidades del motor, mientras sea de más calidad, el rendimiento del motor y su potencia serán también mejor. El diésel que deriva del petróleo se compone en un 75% por hidrocarburos saturados
y el resto son hidrocarburos aromáticos. Y algunas ventajas de utilizar el diésel como combustible para vehículos es que entre motores diésel o gasolina suelen dar, una vez se conoce la necesidad del usuario. Si se busca pues agilidad, rapidez, para esto se utiliza la gasolina. Si se busca fuerza y torque, será pues la del diésel. Las características del diésel son de aproximadamente de 0,832 kilogramos. El poder calorífico es de 43,10 megajulios y la densidad volumétrica energética es de 35,86 megajulios. Poder calorífico es la cantidad que entrega un kilogramo o un metro cúbico de combustible a la forma completa. Es decir, cuando el carbono pase a anhídrido, pase a anhídrido, dos formas de poder calorífico pueden ser. El primero es poder calorífico superior y poder calorífico inferior. El poder calorífico superior se define suponiendo que todos los elementos de la combustión son tomados a 0 grados centígrados y los productos son llevados también a grados después de la combustión, por lo que el vapor de agua se encontrará totalmente condensado y el vapor de agua que proviene de la humedad propia formada por la combustión de hidrógeno del combustible. De esta manera, al condensar el vapor del agua conteniendo en los gases de combustión, tendremos un aporte de calor de 597 kilogramos vapor de agua condensado. El poder calorífico inferior considera que el vapor de agua contenido en los gases de la combustión condensan. Por lo tanto, no hay aporte adicional de calor por condensar de agua, solo se dispondrá del calor de oxidación del combustible, al cual por definición se le denomina combustible. Existen dos procedimientos para los combustibles, que son el método analítico y el método práctico. El método analítico consiste en aplicar el principio de conservación de la energía, que expresa: el poder calorífico de un cuerpo compuesto es igual a la suma de los poderes caloríficos de los elementos simples que lo conforman, multiplicados por la cantidad centesimal que intervienen, descontando de la cantidad de hidrógeno total del combustible la que se encuentra ya combinada con el oxígeno. Para la aplicación del presente procedimiento es necesario efectuar previamente un análisis elemental del combustible cuyo poder calorífico deseamos determinar. El método práctico consiste en el empleo de calorímetros mediante los cuales se pueden determinar en forma directa en el laboratorio el poder calorífico de los combustibles. Los métodos calorimétricos consisten en quemar un combustible y medir la cantidad de calor producida a través de la energía térmica ganada por un líquido conocido. Puede ser el agua. De acuerdo al método a utilizar, puede estar contenida en un recipiente o permanecer en continua circulación durante el proceso. En un proceso ideal se cumplirá que el calor liberado por el combustible es igual al calor ganado por el agua. Hola, mucho gusto. Me presento, mi nombre es Jonathan Castro y el día de hoy les voy a hablar acerca de la cuantificación del poder calorífico. En este caso, voy a empezar diciendo que el poder calorífico siempre se mide por unidad de masa o unidad de volumen del combustible ya oxidado. Las unidades de medida varían en función del estado del combustible. Digamos que para el caso del combustible sólido tenemos los kilocalorías que se expresan con la letra K, la C, la A y la L sobre kilogramos. Para el
Para los combustibles gaseosos encontramos los kilocalorías sobre metros cúbicos que se expresan con la letra M y un 3. Y para los combustibles de estado líquido tenemos los mismos kilocalorías sobre litros. Algo importante que debemos saber es que para medir el poder calorífico de un determinado combustible utilizamos dispositivos como lo son las bombas calorimétricas, que en cuanto sea más elevado sea el poder calorífico del combustible, pues mayor será la cantidad de energía que vamos a obtener. Por último, es de mencionar que existen tablas que nos ayudan a cuantificar el poder calorífico. Digamos, existen tablas para el petróleo, los gases, etcétera. Asimismo, les contaré acerca de la ubicación natural del combustible o en qué partes de la naturaleza se encuentran. Pero para eso debo empezar diciendo que los combustibles fósiles son una fuente de energía no renovable, como es el carbono, el gas natural o el petróleo. Es de mencionar que estos como tal no están presentes en la naturaleza. Sin embargo, se obtienen mediante un proceso. Para el caso del petróleo, que es un líquido negro y espeso viscoso, que está compuesto en su mayoría por hidrocarburos, este se formó como un proceso de millones de años en que grandes cantidades de materia orgánica se sometió a calor, a presión y quedó atrapado sobre yacimientos de la naturaleza. Como un dato importante, el 90% de la energía utilizada proviene de estos combustibles fósiles, que normalmente los utilizamos para producir electricidad o combustibles para vehículos de transporte, digamos carros, motos, aviones, trenes, etcétera. También voy a mostrarles la próxima diapositiva, donde les voy a hablar de cómo es el procedimiento de extracción y obtención del combustible, que se hace para llevarlo de su estado natural a un estado donde lo podamos utilizar. Bueno, sabemos que para la obtención del petróleo, este se encuentra en una parte profunda del suelo y una vez se extrae el petróleo crudo, hay que transportarlo, almacenarlo y sobre todo pues refinarlo, pues es un compuesto de diferentes hidrocarburos que puede dividirse en hidrocarburos simples. El proceso de refinado del petróleo consiste en la destilación fraccionada, que es cuando el petróleo bruto se canaliza a través de un horno donde se calienta a temperaturas, por ejemplo, de 400 grados Celsius. Después del refinado, cada carburante se somete a diferentes procesos y de ahí podemos sacar varios productos, por ejemplo, la gasolina, el gasóleo, el alquitrán, aceites, el queroseno, etcétera. Asimismo, vamos a ver un pequeño video donde se nos va a explicar acerca de la destilación fraccionada. Entonces voy a colocar el video. El petróleo es una mezcla de sustancias de apariencia oscura, viscosa y de fuerte olor, que se extrae del interior de la Tierra. Está constituido por una serie de compuestos de hidrocarburos, que son de naturaleza orgánica, formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, cada uno con una cadena carbonada y peso molecular diferente. De hecho, para que el petróleo sea útil, es necesario separar estas diferentes fracciones de hidrocarburos a través de un proceso de refinación, que se basa en la diferencia de los puntos de ebullición que posee cada una de estas sustancias. Este proceso se denomina destilación fraccionada y comienza cuando el crudo se separa y es calentado hasta que se convierte en vapor. Entonces es bombeado a la base de la torre de destilación. Esta torre está formada por bandejas horizontales dispuestas unas sobre las otras con temperaturas diferentes. Las temperaturas de las bandejas inferiores son más elevadas que las temperaturas de las bandejas superiores. El vapor se eleva como en una tetera que hierve. Cuando se enfría, las moléculas de este se acercan, hecho que posibilita que la sustancia de menor punto de ebullición
se condense separándose de la mezcla original. El orden de destilación de las sustancias depende del punto de ebullición de cada una y en consecuencia del número de carbonos que contengan sus moléculas. Así, el aceite lubricante, que está constituido por moléculas con más de 17 átomos de carbono, es la fracción menos volátil. Necesita temperaturas superiores a 305 grados centígrados para hervir. El diésel, que es utilizado como combustible en camiones, posee de 13 a 17 átomos de carbono por molécula, hirviendo en una franja de temperatura más baja, entre 235 y 305 grados centígrados. Enseguida tenemos al queroseno, que es usado como combustible en aviones. Posee de 11 a 12 átomos de carbono y este hierve entre 175 y 235 grados centígrados. La gasolina, usada como combustible en automóviles, es constituida por moléculas que tienen de 5 a 10 átomos de carbono y su franja de ebullición está entre 40 y 175 grados centígrados. El gas, usado como combustible doméstico o industrial, es la fracción más volátil del petróleo, siendo constituido por moléculas que poseen de 1 a 4 átomos de carbono. El residuo de la destilación es constituido por moléculas con más de 38 átomos de carbono, hirviendo a temperaturas superiores a 510 grados centígrados. Es usado para la fabricación de asfaltos que pavimentan calles y carreteras. De esta manera, tenemos que los hidrocarburos compuestos por 1 a 4 átomos de carbono son gaseosos. Los que contienen de 5 a 20 son líquidos y los de más de 20 son sólidos a temperatura ambiente. Bueno, espero que este video haya servido como para aclarar un poco más esas ideas y aportar un poco más a lo que yo ya había mencionado. A continuación, pues voy a continuar con la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar acerca de cómo se transportan estos combustibles. Algo muy importante y que debemos tener en cuenta es que durante el transporte de combustibles líquidos es necesario tomar medidas de prevención y control para evitar diferentes adversos, digamos, en la salud de las personas, impactos negativos en el ambiente. Es por esto que la mayoría de combustibles se transportan en camiones cisternas por seguridad que ofrecen, ya que dentro de estos camiones existen diafragmas capaces de impedir que el combustible se mueva libremente dentro de ella. Asimismo, facilita la revisión o supervisión de que todo esté bien al momento de transportar este tipo de, de combustibles. Los procedimientos o requisitos que se deben tener en cuenta para estos camiones cisternas es que todos estos camiones deben tener letreros donde especifiquen o indiquen qué material es el que transportan, si son tóxicos, si son inflamables, y adicional a eso, pues deben ser reflectantes para que en caso de que sea noche, pues lo logremos ver. Siempre pues deben, como todo vehículo, deben llevar extintores en caso de que ocurra algo. Adicional a eso, deben llevar unos accesorios de bronce, ya que estos sirven para eliminar la energía estática que se origine. Estos deben ir en lugares o zonas que no estén pintadas. Bueno, a continuación pues ya les va a hablar mi compañero. Entonces, si de pronto tienen alguna duda, al final nos pueden dejar en los comentarios. Continúa mi compañero. Hola chicos, soy Andrés y vamos a seguir hablando acerca de los tipos de almacenamiento y los procedimientos para almacenar combustible líquido. Bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta que la pureza y la limpieza del combustible son vitales para el buen funcionamiento del motor y la duración del sistema de eyección. Para empezar, el almacenamiento de carburantes tiene que realizarse en un lugar seco, que esté permanentemente ventilado con el fin de evitar los vapores que causen algún incendio o algo similar. Un tanque de almacenamiento no es nada más que un contenedor que cumple con normas de almacenamiento de líquidos inflamables. Y una de las características más importantes es que se debe ser seguro, ¿cierto? Dependiendo del uso y la aplicación requerida para el tanque de almacenamiento, hay diferentes tipos de ellos. Por ejemplo, están los tanques fijos, los tanques que almacenan e inyectan combustible, los tanques móviles, los tanques pipas para transportar gasolina también.
Las capacidades de los tanques de almacenamiento, así tipo características, van desde los 200 hasta los 100.000 litros. Los tanques pueden ser verticales, horizontales, subterráneos, pueden incluir medidores de nivel y llenado también, de control de nivel y llenado. Los materiales de fabricación normalmente son de acero inoxidable o acero al carbón. Empecemos a hablar pues de los tipos de líquidos que tenemos, de los tanques, perdón. Tenemos entonces tanques de almacenamiento fijo. Los tanques fijos son aquellos tanques que no son móviles, es decir, no pueden trasladarse. Estos tanques normalmente, chicos, no se trasladan ya que tienen una capacidad superior a 3.000 litros. Su instalación, hay como 3 maneras distintas de hacerlas. 1, sobre la superficie o en el exterior. 2, semienterrados, o 3, enterrados totalmente bajo el nivel terrestre o en una fosa como tal, ¿cierto? Vamos a hablar también acerca de los tanques móviles para diésel o gasolina. Son aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro con facilidad. Estos tanques en ocasiones también son llamados tanques pipas y tienen capacidad menores a 3.000 litros. También vamos a señalar o hablar acerca de los tanques de combustible móviles. Digamos que dentro de esa categoría existen los camiones cisternas, existen pues una gran variedad de transporte de líquidos en tramos pues prolongados. Tenemos también salas de almacenamiento. Estos tipos de tanques para almacenar son exclusivos almacenamientos que se encuentran pues en edificios o en alguna infraestructura y pueden estar como en un lugar interior o exterior. Tenemos también armarios protegidos, por ejemplo, que son tanques que cuentan con una protección, resistencia al fuego RFX. Y estos son pues como tal algunos de los tanques que tenemos para almacenar gasolina o diésel o queroseno, ¿cierto? Algún combustible líquido. Y existen pues diferentes. Lo más normal es que pues haya uno específico dependiendo de la necesidad de la persona, de la empresa o de quien lo requiera, ¿cierto? Para el almacenamiento. A la hora, chicos, de construir tanques subterráneos para el almacenamiento de combustibles, suele optarse por el uso de acero, ¿cierto? Como material base, debido a que el hecho que este material es pues mucho más resistente a cualquier tipo de proceso corrosivo, de desgaste que se lleve con el tiempo. Es importante recordar que no se trata pues de almacenar cualquier líquido, sino un líquido inflamable y pues es una materia de alto riesgo como tal. Por lo tanto, pues debe ser súper resistente el material de tanque que se vaya a usar. Existen de igual manera no solamente el acero, hay diferentes tipos de líquidos, pueden ser, de materiales, pueden ser usados para almacenar estos líquidos, por ejemplo la fibra de vidrio, ¿cierto? Siempre y cuando pase pues como tal unos test relacionados a la resistencia que tengan. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de los precios aproximados que pueden tener estos combustibles en pesos. El precio por galón de la gasolina actualmente ronda los 9.523 pesos, el diésel 9.302, el galón de queroseno está más o menos 14.083 pesos el galón. Y hay una margen de distribuidor mayorista de 460 pesos con 70 centavos, sería como el valor que se le reduce como tal por ser una gran cantidad vendida. Bueno, sigamos acá. Vamos a hablar un poco acerca de los usos más frecuentes de estos tres combustibles. Tenemos, primero hablamos de la gasolina. Su principal uso es el de funcionar como combustible para todos los motores que trabajan en medio de combustión interna, ¿cierto? Por ejemplo, vehículos, camiones, es también utilizada como un tipo de disolvente. En aviones pequeños, la gasolina también cumple con una función importante, pues les permite movilizarse, así como en equipos mecánicos pequeños que son utilizados en la construcción, en la agricultura, en la silvicultura. Pueden también ser utilizados como electricidad, cuando se cuenta pues como tal con una planta portátil o de emergencia en algún establecimiento o cualquier persona pues que la tenga. Luego hablamos del diésel. El diésel, pues los principales usos son como combustible para calentar hogares, también en el sector de automoción. Se emplean motores diésel que generan pues como tal más fuerza o tienen más fuerza al momento pues de su funcionamiento. Y pues cabe destacar en el diésel que tiene un poder calorífico muy alto, ¿cierto? Muy bueno. Y por último vamos a tocar el queroseno. El queroseno normalmente se usa como para la calefacción, las lámparas, estufas, bengalas, agentes desengrasantes,
plaguicidas, disolventes de pinturas y como combustible para aviones también. Pero bueno, ahora pues nos surge como tal una duda y es si existe alguna alternativa a estos combustibles líquidos que hemos mencionado durante toda la exposición. Y sí, digamos que la primera alternativa o el combustible alternativo por excelencia viene siendo la electricidad. El beneficio del uso de la electricidad para el transporte como tal es que no genera ningún tipo de contaminación. Sin embargo, esta energía puede producirse en plantas termoeléctricas que consumen combustibles fósiles. Entonces, pues, ¿cierto? Digamos que ese es como un lugar donde puede llegar a cojear. Digamos que la situación apunta de que puede cambiar progresivamente en el futuro con la instalación de plantas de energía solar o eólica que aporten pues electricidad a la red de una forma sostenible. Digamos que el aumento de la electricidad como fuente de energía para el transporte se ve que es altamente eficiente. Luego podemos por acá el hidrógeno, digamos que la tecnología ha hecho posible que el hidrógeno o que esta molécula como tal sea usada en células de combustible para generar electricidad o calor y también para ser quemado en motores de combustión interna. De esta forma, los autos de tracción mecánica funcionan como un motor alimentado de combustible que contiene pues hidrógeno, el cual se combina con el oxígeno y con otras sustancias. En el caso de las baterías de células de combustible, estas se alimentan de un motor eléctrico encargadas de la tracción. La utilización como tal del hidrógeno para la combustión nos brinda la ventaja de que genera cero emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, pues tiene una desventaja y es que existe una gran cantidad de energía para producirlo, por lo que no se encuentra de forma natural. Y la limitación de este combustible alternativo como tal es el alto costo de la producción, ¿cierto? De los vehículos como tal, de hidrógenos y la necesidad de crear pues una red de infraestructura para el abastecimiento y la producción como tal del mismo. Luego tenemos los biocarburantes y todo lo que se puede aprovechar de la biomasa. Lo corro esto por acá. Los biocarburantes pues son como tal combustibles líquidos o gaseosos para transporte producidos a partir de la biomasa, ¿cierto? ¿Qué es la biomasa? Es una fracción biodegradable de los productos, desechos, residuos procedentes de la agricultura, de la silvicultura, las industrias conexas como tal, así como la fracción biodegradable, los residuos industriales municipales, etc. Los principales biocarburantes que existen son el bioetanol, el biodiesel y el hidrobiodiesel. Luego tenemos el bioetanol por acá, podemos mencionarlo, y como tal la producción sostenible que este tiene. El bioetanol es un biocombustible líquido más usado como pues en la actualidad para el transporte y posee una proyección para producirse abundantemente y de forma sostenible. Gracias a los últimos avances tecnológicos es posible que su producción industrial a partir de materias primas como la caña de azúcar, el trigo, el maíz, los residuos con alto contenido de azúcar o almidón generan hasta un 90% menos de CO2 también, a comparación con el diésel estándar, entonces digamos que es un punto positivo. Y por último tenemos el gas natural, que es entre los combustibles alternativos, que es otro pues combustible alternativo como tal. El gas natural pues es metano, ¿cierto? Que se encuentra en la corteza terrestre de la Tierra, puede ser extraído en pozos gasíferos durante la explotación de petróleo como tal. Pues este combustible se puede considerar como una alternativa debido a que pues, reduce mucho la emisión de gases CO2. Y bueno muchachos, en realidad esto es todo. Muchas gracias por estar al tanto de toda la exposición y espero que estén bien. Hasta luego.